Egunon guztioi. Os hemos convocado hoy aquí básicamente para presentaros lo que va a ser la participación de Euskadi en Fitur, que, como sabéis, se celebra a partir de este próximo miércoles, día 18, y se extiende hasta el día 22, domingo, en Madrid. Obviamente, aprovechando esta ocasión, es la primera vez que nos encontramos en una rueda de prensa con vosotros. Aprovechando esta ocasión también queríamos presentaros este nuevo Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y al equipo de Gobierno de la Consejería. Para realizar esta presentación hemos elegido, como veis, el Palacio Euskalduna. Por cierto, quiero aprovechar también ahora para agradecer a su director general, Jon Ortúzar, la amabilidad con la que nos ha recibido en este Palacio de Congresos y de la Música. Decía que hemos elegido el Palacio Euskalduna, Euskalduna Jauregia, porque simboliza una seña de identidad fundamental de Euskadi y de la sociedad vasca en el último siglo, pero al mismo tiempo expresa una apuesta de presente y de futuro. El Euskalduna es un símbolo de nuestra historia. Como sabéis, el propio edificio es un homenaje al último buque construido en los antiguos astilleros Euskalduna, que estaban aquí mismo, y es, por lo tanto, un homenaje a nuestro pasado industrial, un pasado industrial al que no renunciamos, es el pasado que nos ha traído hasta aquí, pero nos ha traído a un presente distinto, a un presente diferente, un presente en el que el peso de la industria ha disminuido y ha dejado paso a un sector de servicios pujante en la economía vasca, que de hecho ya aporta una parte mayor del producto, es el sector que aporta más al Producto Interior Bruto en Euskadi. Por eso hoy edificios elaborados con el acero Corten como este son hoy edificios multidisciplinares, de servicios modernos, que nos muestran el camino del futuro, el de una Euskadi moderna, competitiva, innovadora y sostenible. Un futuro, el de Euskadi, que pasa, y así lo entendemos, pasa por el futuro del comercio y del turismo. Estamos convencidos, además, de que en ese viaje hacia el futuro, turismo y comercio deben ir de la mano. Eso es algo que expresa con claridad nuestro propio departamento, la existencia de nuestro departamento y el nombre del departamento, Departamento de Turismo y de Comercio. Deben ir de la mano porque el turismo ofrece al comercio oportunidades de negocio, al mismo tiempo que el comercio ofrece o fortalece nuestros atractivos turísticos. De ahí la oportunidad de situarlos en primera línea, Departamento de Turismo y de Comercio, junto con el consumo, que es la tercera pata necesaria. Además, el Departamento no solamente pone en primera línea estos sectores como sectores relevantes, sino que incentiva una visión transversal en la gestión de estos sectores. En ese camino transversal, en esa estrategia conjunta y transversal, estos sectores tendrán a este Departamento para ayudarles en ese camino, asesorarles y ayudarles en forma de ayudas a la modernización, a la digitalización, a la formación en idiomas y en nuevas tecnologías. Este departamento siempre estará del lado de incentivar, decía, no solamente la modernización, sino una estrategia conjunta de todos ellos. El peso que estos sectores tienen ya en la economía vasca y los innegables vínculos que se producen entre comercio y turismo, decía, con el apoyo del consumo, se expresan en esta consejería que tras 20 años lleva a primera línea al turismo y al comercio y que incentiva, como decía, una estrategia conjunta que aproveche las sinergias que se establecen entre las tres áreas, entre el turismo, el comercio y el consumo. Pero hoy, como os decía al principio, hemos venido básicamente a presentaros la participación de Euskadi en Fitur y, por lo tanto, vamos a centrarnos en el turismo.
Una labor que nos ha tenido, como podéis imaginar, bastante ocupados en las últimas semanas, dado que apenas hace un mes y medio que empezamos a organizar el departamento, pero teníamos ese deadline del 18 de enero para la celebración de Fitur, donde no solamente teníamos que estar, sino que teníamos que estar bien. Por lo tanto, vamos a hacer un breve repaso a algunas cifras que nos hablan de la importancia del turismo en Euskadi a día de hoy. Hablando del turismo, el balance de los datos, aunque están sin cerrar, faltan aún los datos de diciembre. La cuenta satélite del Eustat, que incluya los datos de diciembre, se publicará el próximo lunes, día 23. Pero con los datos que tenemos ya hasta noviembre, podemos decir que los datos son positivos y que podemos sentirnos orgullosos de ellos, aunque al mismo tiempo sin caer en ninguna complacencia y apostando siempre por la mejora continua. Como decía, a falta de los datos de cierre, los datos de 2016 son superiores a los datos de 2015. Aquí en esta diapositiva tenéis destacado el primer dato, que es el dato referido al número de entradas de turistas en Euskadi, ya digo, hasta noviembre. La tasa interanual de crecimiento es de un 10,6%, es decir, han subido las entradas un 10,6%, que constituyen al final más de 3.200.000 visitantes en Euskadi, una cifra récord de visitantes en Euskadi. Pero ese 10,4 es solamente un dato, tenemos otro más, que es el de las pernoctaciones. Las pernoctaciones hasta noviembre de 2016 llegaron a 6.800.000 y suponen un crecimiento en tasa interanual del 12,6%. Esto quiere decir, dado que la tasa de crecimiento de las pernoctaciones es más alta que la tasa de crecimiento del número de entradas, que no solamente nos visitan más, sino que además se quedan más tiempo. Y esto nos lleva a un punto clave, que es la de cómo valoramos el turismo. En ocasiones valoramos el turismo solamente por el número de entradas, y tenemos que fijarnos también en otros aspectos. No importa solo medirlo en términos cuantitativos, de cuántos llegan, sino el impacto que tiene sobre la economía y sobre la actividad en Euskadi. He dicho ya, no solamente estamos en cifras récord de número de visitantes, sino que además esos visitantes que vienen se quedan más tiempo. Otro dato que hace referencia a la capacidad del turismo, del sector turístico, para generar riqueza en Euskadi, es este del gasto de los turistas. En concreto, en el gráfico aparece solamente el referido a los turistas extranjeros, que, como veis, ha ido creciendo año a año. Veis que la línea roja es la más alta, es la que se corresponde con 2016, que supera a la anterior azul de 2015 y esta, a su vez, a la anterior de 2014. El crecimiento de este gasto, el crecimiento que expresa esa línea a lo largo del año 2016 en el gasto de los turistas extranjeros, llega al 22%. Y este dato es importante, proviene de Frontur, de la herramienta que el Instituto Nacional de Estadística utiliza para analizar el impacto del turismo, para analizar el turismo en España, al igual que el número de entradas de turistas extranjeros. No solamente el gasto, sino que también el número de turistas que entran. Y como sabéis, hace pocos días se presentaron estos datos de Frontur y, referidos a España, establecían un número récord de entrada de turistas extranjeros, y luego en el reparto por comunidades autónomas aparecía que Euskadi era una de las comunidades autónomas en la que, de hecho, el número de turistas extranjeros había descendido. Este descenso, en cualquier caso, hemos hablado al principio de cifras récord de visitantes, no significa un descenso del número total de turistas, lo cual obviamente se debe a que los visitantes de otras comunidades autónomas se han incrementado, no solamente compensando ese descenso, un dato en cualquier caso que habría que matizar, ese descenso en los turistas extranjeros, sino que ha ido más allá. Pues bien, a pesar de ese dato que daba la encuesta de Frontur del Instituto Nacional de Estadística del descenso en el número de visitantes extranjeros, el gasto de esos turistas habría aumentado en un 22%, un descenso del 11% en el número total de turistas extranjeros. Sin embargo, tiene al lado un dato del 22% de incremento del gasto de esos mismos turistas, lo cual
apunta en esa dirección que decía antes del valor en términos del impacto económico y de la capacidad para generar riqueza en Euskadi que tiene el sector turístico. Todo esto se resume, en última instancia, en el impacto que el turismo tiene sobre el Producto Interior Bruto. Con datos de 2015, que confirmaba la cuenta satélite del Eustat hace un mes, con datos de 2015, el impacto del turismo en el Producto Interior Bruto en Euskadi alcanzaba el 5,9%. Si atendemos a los datos mejores de evolución del número de entradas, de la prolongación de la estancia y del mayor gasto, podemos asegurar que para el año 2016 ese impacto, esa aportación del sector turístico al Producto Interior Bruto va a significar al menos el 6%, un porcentaje que seguramente vamos a poder superar también en este año 2017. En definitiva, el dato del crecimiento de turistas es positivo no solamente por el número de entradas, sino por la prolongación de la estancia y por el aumento del gasto. En ese sentido, para incentivar ese valor económico del turismo, queremos que Euskadi no sea solo un destino que atraiga más y más turistas, sino que el turismo ofrezca a los turistas, a los visitantes, a quienes nos visitan, ofrezca una experiencia que les lleve a querer volver, a prolongar su estancia, a invertir más y, en última instancia, a que se conviertan en nuestro mejor embajador. Pero solamente estamos hablando de crecimiento y no basta con hablar de crecimiento en términos ni siquiera de aumento no solamente de visitantes, sino de estancia y de gasto, sino que ese crecimiento, para que no sea pan para hoy y hambre para mañana, necesita que sea sostenible. Apostamos por un turismo sostenible. Un turismo sostenible significa no solamente, como a veces identificamos, que sea respetuoso con el medio ambiente, que no afecte negativamente a nuestros paisajes, a nuestros entornos, etcétera, sino que se alimente también otros dos pilares de la sostenibilidad. Una, efectivamente, el respeto al medio ambiente; la otra, la de que genere progreso económico; y la tercera, que ese progreso económico se complemente también con justicia social, es decir, que los beneficios económicos que genera la actividad repercutan en el conjunto de la sociedad local. Y uno de los elementos básicos de repercusión, o uno de los primeros elementos que se nos viene a la cabeza en términos de su impacto beneficioso para la población local, es el referido al empleo, y por eso traigo aquí estos datos. El empleo significaba el número de afiliados a la Seguridad Social, con datos de la Seguridad Social al tercer trimestre de 2016, eran más de 90.000 personas las que en Euskadi estaban afiliadas a la Seguridad Social, vinculadas a actividades en el sector turístico. Más de 90.000 personas que representan el 10,3% de todos los afiliados en Euskadi a la Seguridad Social. Ese empleo, por ámbitos, se reparte, como veis en ese plato, se reparte fundamentalmente en el ámbito de la hostelería, casi un 64%, un 33,7% se vincula a otro tipo de actividades turísticas, actividades de museo, de transporte, de ocio, etcétera, y luego un pequeño porcentaje también, por ser una actividad, digamos, más específica, un 2,3% en agencias de viaje y turoperadores. En el otro gráfico, en el gráfico de barras, lo que vemos es lo que se han incrementado los afiliados a la Seguridad Social hasta el tercer trimestre de 2016, insisto, lo que habían aumentado los afiliados a lo largo de ese año 2016 hasta ese tercer trimestre. En total, por los distintos sectores, en total más de 3.000 personas que se suman o que hacen alcanzar esa cifra, decía, de más de 90.000 personas afiliadas a la Seguridad Social y vinculadas a la actividad turística. Ese incremento de 3.000 personas, ese incremento de más de 3.000 personas afiliadas a la Seguridad Social y vinculadas a actividades turísticas, suponen un incremento del empleo en el turismo, en actividades vinculadas al turismo, del 3,5%, como veis en ese gráfico. Además, comparamos la evolución de la creación de empleo
en términos de afiliación a la Seguridad Social, en turismo lo comparamos con lo que ocurre en la media de la economía en general en Euskadi y lo que ocurre específicamente en el sector industrial. Como veis ahí, el turismo destaca por ser el que, en esa comparativa, el que más crece en términos de generación de empleo en afiliados a la Seguridad Social, con un 3,5% de ascenso, por un 2,2% en el sector de industria y, desgraciadamente, en el caso de la economía en general, a pesar de esos dos ascensos, eso no compensa la caída en otros sectores que generan al final una pérdida de empleo del 1,8%. Pero en cualquier caso quiero poner en valor ese impacto también en términos de empleo, en términos de un turismo que no solamente crece en términos cuantitativos por el número de turistas, la estancia, etcétera, que no solamente genera beneficios económicos, sino que esos beneficios económicos deben reportar en última instancia al empleo y al empleo de calidad. En relación con todo esto, con todos estos datos que hemos visto respecto del número de turistas, de la prolongación de la estancia, del gasto, de su impacto positivo en el empleo, que son sin duda datos positivos del valor económico que el sector turístico tiene en Euskadi, que estamos convencidos de que es y debe seguir siendo un gran valor para este país, pero digamos en la senda de futuro, en la dirección de crecimiento de ese turismo y considerando estos aspectos que he citado antes, es importante que nos centremos sobre todo en desarrollar un turismo de excelencia. ¿En qué sentido? Un turismo de excelencia que genere excelencia en el empleo y que genere excelencia en la actividad económica. No basta solamente con que genere empleo, sino que tenemos que mirar qué tipo de empleo genera. Lo mismo que no bastaba con que genere beneficios económicos, sino que tenemos que ver cómo revierten esos beneficios económicos sobre el conjunto de la sociedad, siendo al mismo tiempo, decíamos antes, respetuosos con el medio ambiente, etcétera. En ese sentido, Euskadi debe ser, lo he mencionado antes, Euskadi debe ser más que un destino que simplemente atrae turistas, debe ser una experiencia, debe ofrecer experiencias al turista. En esa dirección de excelencia es importante esta idea, decía, para generar, no solamente para tener un turismo de excelencia, sino para que ese turismo de excelencia revierta en un empleo de excelencia y en una actividad económica de excelencia. Por ejemplo, que no estacionalice el empleo que crea, sino que sea un empleo no estacional, un empleo con duración, un empleo, además, en buenas condiciones. Para conseguir eso, para que los efectos sobre la economía, sobre los beneficios económicos y en términos también de justicia social, hablábamos antes en términos de sostenibilidad, hemos de conseguir que ese turismo sea un turismo de excelencia. Además tenemos un ejemplo claro, que es el de la gastronomía, que está en ese nivel y debemos aspirar a que el turismo, a que las actividades turísticas en general alcancen ese nivel de excelencia, un nivel de excelencia que revierta también en el empleo y en la actividad económica. Además de esa dirección, en términos no puramente de destino, sino de ámbito para las experiencias del turismo, el Departamento va a seguir apostando por un turismo sostenible y por convertir a Euskadi en un referente del turismo sostenible. Además, en este año 2017, que ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional del Turismo Sostenible, un año, además, que inauguramos con la certificación lograda Biosphere, de la que hablaremos después, y un año, además, en el que habrá algún otro hito importante en Euskadi, como la celebración de la Conferencia de Destinos Sostenibles 2017 en Donosti para el mes de marzo. En ese camino de excelencia también, como otra pata fundamental, es importante mantener una oferta diversificada, diferenciada, competitiva y sostenible, apoyada en distintas alternativas de turismo, como son la gastronomía que he mencionado antes, el turismo cultural, el turismo rural, el turismo deportivo,
el turismo congresual, precisamente hoy que estamos en este Palacio de Congresos, pero añadiendo también otras vías de ese turismo, como el turismo religioso, con el Camino Ignaciano, el turismo de salud y de bienestar, o el turismo vinculado a grandes eventos deportivos. Por cierto, quiero decir que hoy se realiza el sorteo de la Copa del Rey de básquet, que se jugará en Vitoria, que hubiéramos querido estar allí, pero teníamos que presentar hoy Fitur, Fitur, hubiéramos querido estar allí y nos parece un acontecimiento de primera magnitud y por eso lo cofinanciamos conjuntamente con el Departamento de Cultura, con Diputación y con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bien, en este sentido de la oferta diversificada, nuestro turismo cuenta ya con una amplia y variada oferta, con productos ya consolidados, que fortaleceremos y que, sobre todo, promoveremos con una mayor difusión, no solo entre los turistas que vienen a visitarnos, sino también entre operadores y agentes. Para concluir, el crecimiento del turismo, que hemos visto en algunos datos, su importancia en la economía, no se reduce solamente a este aspecto de la creación de riqueza, sino que el turismo también es una vía de promoción de la imagen en el exterior de Euskadi. Por eso, también es importante el turismo en ese sentido, en el sentido de promoción en el exterior, de proyección de Euskadi hacia el exterior. Algo que además encaja con la estrategia Euskadi Basque Country del Gobierno vasco. Tenemos que buscar que el turista, también lo decía antes, tenemos que buscar que el turista sea el mejor embajador de Euskadi. El turismo es una de nuestras primeras tarjetas de presentación en el extranjero. El turismo, además, puede servir como una herramienta y sirve como una herramienta para la activación o para la promoción de nuestras visitas comerciales y empresariales en el exterior. Por todo ello, por la importancia que el turismo tiene en la proyección internacional del país, por la creación de empleo, por la contribución a la revitalización de sectores como el cultural, el sector de ocio, el sector de hostelería, de alojamientos, de servicios en general. Por todo ello, decía, el turismo debe ser un valor importante en Euskadi y debe seguir siendo un valor importante en Euskadi y en ese sentido estamos dispuestos a fortalecer, a multiplicar esos efectos positivos que tiene el turismo en nuestro país. Con estas cifras de récord, con el impulso de unos sectores en auge, con el turismo sostenible y el consumo responsable como hojas de ruta, con nuestra apuesta por la modernización y la profesionalización y la puesta en valor del comercio y del turismo, con todo ello, decía, vamos a Fitur con la mejor intención de presentar a Euskadi como lo que es, no solamente un destino, sino un ámbito para las experiencias. Y sin más, doy paso a la viceconsejera de Turismo y Comercio, Isabel Muela, que os dará detalles sobre la presentación de Euskadi en Fitur este año 2017. Muchas gracias, eskerrik asko. Mila esker, sailburu, egun on guztioi, eta mila esker etortzeagatik. Buenos días a todas y a todos y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa esta mañana. Como bien decía el consejero, estamos en este entorno, en el Palacio Euskalduna. Reitero nuestro agradecimiento, señor Ortúzar, por la similitud que tiene con el diseño de nuestro stand, por sus cubos y por su acero cortén, porque este acero forma parte de nuestra historia y nosotros tenemos puesta la mirada en el futuro, en un espacio de 700 metros cuadrados, como bien decía, con esa mirada puesta en la innovación, en la modernidad, en un espacio abierto y plural y sobre todo cosmopolita, que invite a venir a Euskadi. Y así nos sirve también como estrategia para poder proyectar la imagen de Euskadi, pero también la de la marca
Basque Country. En este espacio vamos a exponer productos, ciudades y experiencias con 3 de nuestras marcas principales, Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, como destinos top, pero también Rioja Alavesa, la costa, el interior, lo que denominamos ahora montes y valles, y un gran atractivo turístico que es la etnogastronomía, con una imagen que irá reflejada, si puede Silvia, en la anterior, a través de la imagen del Basque Culinary Center. También Euskadi como destino turístico de compras. Hablaba el consejero de la importancia que tiene el comercio en Euskadi y cómo en esta única consejería queremos que el comercio se retroalimente con el turismo y ambos vayan en líneas, estrategias y promociones de la mano, y así podamos potenciar Euskadi como un destino también de compras experiencial. Todo ello rodeado de poesía visual. La cultura forma parte también de nuestro entorno en Euskadi. Chillida refleja claramente su obra junto con el acero en nuestra imagen de Euskadi, pero también lo hace Ibarrola con el Bosque de Oma en ese escenario central donde van a ocurrir todas las presentaciones de la oferta turística de Euskadi. Y todo ello con la poesía de uno de nuestros escritores más reconocidos, como es Bernardo Achaga, con ese manifiesto de 1 minuto. Vamos a Fitur, que es la principal convocatoria de turismo mundial, la líder, podemos decir, también del mercado americano, porque a lo largo de la historia, pero en su último año, ha tenido más de 230.000 visitantes, 124.000 profesionales y la presencia de 9.500 empresas procedentes de 165 países. Por lo tanto, un escenario en el que queremos y debemos de estar. Y vamos con una nutrida agenda de reuniones, de asistencia a conferencias en las que en algunas de ellas seremos protagonistas, congresos y espacios también de networking. Nos acompañan 70 empresas, 90 participantes y tienen ya cerradas 162 reuniones. En la imagen inicial del stand había un espacio importante, si podemos retroceder, Silvia. Ahí a la izquierda hay un espacio importante en el que estas empresas vascas, que en definitiva son los que comercializan nuestro destino, pues van a tener la oportunidad de realizar su labor de una forma cómoda. Como veis, el stand decía que está estructurado en diferentes cubos. Uno de ellos para facilitaros también la labor a todos aquellos periodistas que acudís y en el que se celebrarán también algún programa de radio. Y luego uno de los atractivos de Euskadi es la gastronomía, uno de los cubos principales, que es el del bar, que ya podemos ir a esa diapositiva, en la que, haciendo un guiño en esta temporada en la que acabamos de comenzar, pues un guiño al Chot, quería decir, el bar de Euskadi en esta ocasión tendrá la imagen de una sidrería con cupelas incluidas. Hay 3 hitos importantes que se van a llevar a cabo en Fitur por parte de Euskadi Basque Country y son la certificación de la que hablaba antes en este año 2017 de la sostenibilidad nuestro consejero, porque allí nos harán entrega de esa certificación Biosphere que nos certifica como un destino responsable y sostenible. Y esto es importante porque por ejemplo, el mercado francés, que es uno de los mercados que más nos visita, en encuestas realizadas, el 80% de estos turistas elegirían para sus estancias vacacionales un destino sostenible, y porque también operadores como Booking han crecido un 5% en los 2 últimos años en peticiones sobre destinos de turismo sostenible. Como bien decía también el consejero, en el mes de marzo se celebrará en Donosti, será la sede de esa conferencia de destinos sostenibles en los que se trabajarán con los 17 objetivos del desarrollo sostenible. El otro de los hitos es el premio que también recogerá nuestro consejero, el premio SICTEC a la mejor administración pública por su gestión en la calidad. Son muchísimos ya los años, desde el 2009-2010, en los que se empezó con esa cultura de hacer que nuestras empresas tuviesen las herramientas suficientes con procedimientos y certificaciones que nos fueran acercando a ser un destino turístico de calidad y de excelencia, y para ello era pasar por estos procedimientos y por estos reconocimientos. También la noche del jueves, más de 20 empresarios vascos recogerán las certificaciones en Q de calidad.
Y el tercero de los hitos es la presencia en FITURtech, en donde además en un foro paralelo a FITUR, denominado FITURtech y FITUR Green, en el que consideramos que era importante estar porque se trabajan contenidos mucho más segmentados por temáticas y se acercan en mucho a esa imagen de destino que queremos proyectar. El miércoles, nuestra directora de turismo, Maider Echevarría, participará en una mesa redonda junto a mercados preocupados por la sostenibilidad, como es Barcelona, en una mesa en la que van a analizar cuál es el papel de los principales destinos sostenibles. Y el jueves, a la mañana, nuestro consejero dará una conferencia sobre el turismo creativo como palanca de destino junto a dos destinos importantes turísticamente como es Argentina y México. Vamos con una agenda, como decía, muy intensa. Vamos a tener más de 25 presentaciones en nuestro stand. Vamos a presentar 160 eventos a lo largo del año 2017 que sirven como excusa para poder venir a disfrutar de estancias de fin de semana en nuestras capitales, a disfrutar del turismo interior, estancias vacacionales o elegir Euskadi también como destino de pequeñas reuniones o grandes congresos con ese elemento tractor, como decía, de la gastronomía como argumento. Y vamos con una agenda muy intensa en la que podríamos destacar pues, a la 1 el miércoles la inauguración por parte de nuestro consejero del stand de Euskadi en FITUR. Presentaremos también la oferta gastronómica vasca con un nuevo gastromapa. La presentación también de San Sebastián de 12 meses, 12 razones para dejarte seducir. La presentación de la guía del Golfo de Vizcaya por la Diputación Foral de Vizcaya. También la web de la red de museos enogastronómicos. A las 6 de la tarde haremos la presentación de la temporada del Txotx 2017 por la Diputación Foral de Guipúzcoa, con cupela incluida también en el stand. Y ya el jueves 19 pues también son muchas las propuestas para poder conocer la oferta turística de Euskadi. Tendremos presentaciones de personajes artísticos, embajadores de Vitoria-Gasteiz y Álava. También la presentación del nuevo campus enogastronómico de La Rioja Alavesa, la presentación de turismo de Urdaibai, el campeonato de surf en Zarautz en abril y la presentación del Congreso Miniatur en Vitoria también en marzo. El viernes haremos la presentación de los Rincones Perdidos de Álava, el nuevo folleto de Tolosa. El sábado tendremos el reconocimiento también de Aire Libre por su apuesta a Euskadi por el turismo sostenible. Y durante el fin de semana, sabéis que los perfiles de visitantes de FITUR son muy diferentes. Durante el miércoles, jueves y viernes es un perfil de turista profesional y el sábado y el domingo se abre a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y a todos aquellos que eligen Madrid como destino de fin de semana para conocer cuál es la oferta turística mundial y darse una vuelta por FITUR y participar de muchas de esas exposiciones. Sin ninguna duda, el bar del stand de Euskadi en FITUR es uno de los máximos atractivos y de máximo reclamo, así que a lo largo de diferentes horas y durante todo el día vamos a hacer catas de vino de Rioja Alavesa, de chacolí de Vizcaya, de sidra y de queso Idiazábal. Hablaba el consejero también de la Copa del Rey ACB que se va a jugar en Euskadi, en Vitoria, y allí tendremos un fotocall con una réplica de la Copa del Rey con la mascota Aker para que puedan hacerse también fotografías, talleres para realizar títeres con los más pequeños, la presentación de naturaleza de Carranza y también nuestras danzas con visiones también modernas por el grupo Aukeran. Son muchas las propuestas que, como digo, vamos a ofertar en el stand de Euskadi y lo vamos a hacer con más de 70 empresas, con el resto de las instituciones vascas que nos acompañan en la oferta de sus productos. Iremos con una imagen de Euskadi pues de excelencia, sostenible y experiencial. Y lo haremos con esa imagen, como ya decíamos en 2009, de futuro y con futuro, que ahora se ha corroborado con los datos que ha dado el consejero. Queríamos aprovechar esta rueda de prensa también para hacer una presentación de todo el equipo de gobierno que conforma esta Consejería Única de Turismo, Comercio y Consumo, con el consejero al frente, con la directora de Turismo, Maider Echevarría, con el director de Basquetour, Arkaitz Millán, con el director de Comercio, Juan Andrades,
y con la directora de Kontsumobide, Nora Abete. Todos ellos y 160 funcionarios aproximadamente nos acompañarán en la labor de este sector del turismo, el comercio y el consumo responsable, como bien decía el consejero, un sector de futuro y con futuro. Así que ahora estamos abiertos para las preguntas que queráis realizarnos sobre los datos o sobre Fitur. Bueno, al porqué obviamente no hemos llegado aún, pero sí nos hemos puesto a mirar algún dato que pudiera explicar qué es lo que pasaba, porque con con un panorama tan positivo de crecimiento en todo, resulta que descienden el volumen de turistas extranjeros, aunque ya digo, en términos de gasto, la verdad es que estamos muy bien, también entre el turismo extranjero. Nos hemos puesto a mirar algún dato para tratar de explicar a ver qué es lo que pasa o qué es lo que ha podido pasar. Lo cierto es que primero tenemos que poner una cautela. Frontur, os he dicho antes, es la herramienta que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para analizar el turismo en sus distintos componentes. Lo que se ha publicado son los resultados de esa herramienta. Esa herramienta nos daba tanto el dato de la entrada de turistas, que en el caso de Euskadi descendía entrada de turistas extranjeros, como el dato del gasto de esos turistas extranjeros, que la misma encuesta nos decía que aumentaba en un 22%. Pero esta herramienta ha variado en su utilización en los 2 últimos años. Hasta octubre de 2015, la llevaba el Instituto de Estudios Turísticos y, por lo tanto, implementaba una metodología, un muestreo específico, el que decidía este Instituto de Estudios Turísticos. Y desde octubre de 2015, el Instituto Nacional de Estadística se hace con el control de la herramienta y ha variado la metodología, la estrategia de muestreo, etcétera. ¿Esto qué suele suponer? Pues que si empleas una técnica muestral a partir de una encuesta, si cambias la metodología, la comparabilidad entre un año y otro se resiente. Y, por lo tanto, no tenemos claro hasta qué punto ese cambio en la metodología pueda estar, al menos en parte, detrás de la variación de los datos. Pero más allá de eso, digo esto como cautela, no para desmentir el dato, sino como cautela a la hora de interpretar la evolución. Dicho de otra manera, será más fiable cuando en 2017, manteniendo el Instituto Nacional de Estadística la misma metodología en la aplicación de Frontur, veamos los datos comparativamente con los de 2016. Pero, insisto, solo lo digo como cautela, no para desmentir los datos. Hemos analizado los datos mes a mes y la cosa más curiosa es que hasta junio la tendencia de entrada de turistas extranjeros es exactamente igual que la que se había producido en el año 2015. No hay ninguna variación. Es a partir de julio cuando se produce un gap entre los datos de 2015 y los datos de 2016. Un gap que se mantiene hasta finales de año y llega a ese 10,6%, 10,3% creo, de descenso en la entrada de turistas. Ya digo, de momento solamente estamos mirando datos, no hemos podido llegar al porqué, pero desde luego vamos a seguir trabajando en ello para encontrar cuál pueda ser la razón. Porque aunque he dicho que no tenemos que preocuparnos específicamente por aumentar más y más los turistas, sigue siendo cierto que Euskadi, aunque con diversidad en el territorio, unos puntos están menos saturados que otros, Euskadi todavía admite un crecimiento del turismo y desde luego nos interesa aumentar el turismo extranjero, entre otras por otra cosa que he dicho también, que el turismo es una carta de presentación al extranjero, produce
da proyección exterior a Euskadi. Por lo tanto, nos interesa aumentarlo y trataremos de buscar efectivamente cuál pueda ser la razón y, a partir de ahí, pues incentivar acciones que promuevan el destino de Euskadi como un destino, decíamos, de excelencia y experiencial para el turismo extranjero. Es un dato de un año, es un dato con un cambio de metodología, es un dato además raro que se produce a partir de julio, no hasta junio, y es un dato desde luego que vamos a analizar y vamos a buscar las razones para dar con la solución que nos permita incrementar también el número de turistas extranjeros. El turismo de otras comunidades autónomas, has dicho tú, probablemente una razón fundamental que está detrás es la mejora de la situación económica que ha permitido pues incrementar el número de movimientos entre comunidades autónomas, y Euskadi como un destino preferencial pues ha conseguido, ya decía antes, no solamente compensar la caída en turistas extranjeros, sino superarla hasta llegar a la cifra récord de más de 3 millones de visitantes en Euskadi en el año 2016. Añadiendo a lo que decía el consejero y a la espera de identificar también cuál puede ser esa causa, lo que sí haremos será reforzar las políticas de promoción en aquellos mercados prioritarios como son Alemania, Reino Unido y Francia, mercados habituales donde tenemos que hacer una promoción específica, allí donde tenemos conexiones de vuelos directos a esas ciudades. Esa es la forma de promoción más estratégica para poder llegar al mercado extranjero de una forma mucho más directa, ¿no? Apoyar a esas compañías aéreas que deciden apostar por conexiones de vuelos directos de las diferentes ciudades de estos tres mercados como mercados prioritarios a Euskadi. ¿Confirman? Pues lo que pasa es que la entrada de turistas extranjeros, la fuente de ese análisis es Frontur. Esa es la fuente que tenemos, ¿no? El Eustat no distingue, mide, digamos, las entradas, pero no distingue entre unos y otros. El análisis del turismo extranjero se elabora a partir de la encuesta de Frontur. Por lo tanto, no hay manera de contrastar la evolución del turismo extranjero por parte de Frontur con otra fuente. Esa también es una de las preocupaciones, o va a ser una de las preocupaciones del departamento, porque aunque a pesar de que hay muchas cosas hechas en relación a conseguir información, a producir datos que nos permitan conocer la situación del turismo y la evolución en distintos aspectos, yo creo que queda mucho por hacer, y como soy, quizá por mi propia trayectoria, alguien convencido de que sin información, sin datos, no hay manera de tomar decisiones correctas, uno de los aspectos que vamos a incentivar es precisamente el mejorar y el amplificar las fuentes de información para mejorar también el proceso de toma de decisiones y para informar al sector. El otro día estaba en la inauguración de la temporada sidrera en el Choch de Astigarraga y profesionales o gente del sector me vino preguntando o pidiéndome que a ver si se empezaba a hacer también un seguimiento de la atracción, en términos cuantitativos, de la atracción que suponían las sidrerías para el turismo como reclamo turístico en Euskadi. Desde luego va a ser una preocupación y un interés del departamento en mejorar, sistematizar y contemplar todos los aspectos del turismo a partir de una fuente de datos buena, fiable y sólida. Debería estar, pero ahora no lo tengo en la cabeza. Pero es el gasto total. No son 1.460 euros, sino 1.460 millones de euros. Lo que en gasto del turista extranjero se deduce a partir, insisto, de los mismos datos de Frontur que nos cuentan el descenso del número de turistas. Perdón, no te he entendido. El comienzo.
No es tanto esa cuestión cuanto incentivar esa visión, decía, transversal entre el comercio y el turismo. No pueden ser consideradas, a nuestro juicio, como áreas separadas, sino, como decía antes, el turismo objetivamente crea oportunidades de negocio al comercio y objetivamente también el comercio puede fortalecer nuestros atractivos turísticos. No consiste esto solamente en pensar en la apertura de comercios, sino, por ejemplo, en que en los comercios se incentive, por ejemplo, un córner de venta de productos que enseñan a Euskadi al mundo, como ocurre en otros lugares, que la gente entra a comprar un paraguas y se encuentra con un córner de venta de productos digamos, entre comillas, de souvenir, de presentación de Euskadi al mundo, y que eso esté en otros comercios. Eso incentiva la venta por parte de los comercios y al mismo tiempo incentiva la imagen turística de Euskadi hacia afuera. Estamos pensando en una visión global sobre esa colaboración, sobre esa penetración entre el comercio y el turismo, en ponerles a hablar a unos sectores y otros en el sentido de lograr un crecimiento tanto para el comercio como para el turismo. Pero no estamos pensando específicamente en que esto se traduzca de manera simple en la cuestión de los horarios, que, como sabemos, es objeto de discusión por parte del sector, y tenemos que escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar al sector tanto del turismo como del comercio. Pero, como os he dicho al comienzo, nos ha llevado, las últimas semanas nos ha tenido absolutamente ocupados esta cuestión de Fitur, porque era el 18 de enero y llevamos mes y medio. Entonces, entre unas cosas y otras, todavía no hemos empezado con esas reuniones, pero eso es lo primero que haremos. Pero ya te digo, el enfoque fundamental es permitir, potenciar que el turismo alimente al comercio y que el comercio alimente al sector turístico. Incluso que en las líneas de ayudas puedan ser complementarios todos aquellos establecimientos que apuestan por el turismo porque están en las zonas de gran afluencia turística, pues puedan optar a otro modelo también complementario de ayudas, o que la promoción del comercio vasco en el exterior pues tenga protagonismo, que el venir a Euskadi, como decía antes, sea un argumento. Las compras sean un argumento para venir a Euskadi, o un fin de semana o en puentes muy concretos. Tenemos un comercio muy especializado, muy profesional, y tenemos que saber venderlo también al exterior como un reclamo. Euskadi también es un gran destino de MAIS, de lo que denominamos pequeñas reuniones y grandes congresos. El Palacio Euskalduna es un claro ejemplo con sus resultados de ese trabajo, y el resto de palacios, tanto el de Europa como el Cursal. ¿Y qué vamos a decir del BEC? Tenemos un plan director desde la Agencia Vasca de Turismo que se preocupa de trabajar directamente con los 3 Convention Bureau de las 3 provincias para tratar de fomentar el que podamos atraer a Euskadi pues mayor número de reuniones y mayor número de congresos. Decía antes que teníamos más de 160 eventos que se van a celebrar en Euskadi y que sirven también como argumento para poder atraer esos congresos o esas pequeñas reuniones a Euskadi, y siempre con un elemento muy atractivo, que es el de la enogastronomía, que nuestra Rioja Alavesa, nuestros buenos restaurantes, nuestra amplia oferta gastronómica, pues sirva como excusa, como argumento para que un congreso se celebre en Euskadi y no en otro sitio, ¿no? Aun teniendo en cuenta que en el resto del país también se come muy bien, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Mila esker, a vuestra disposición siempre. Gracias.